Historia oculta de América. Hay ciertos temas realmente difíciles de tratar. La razón es doble. Por un lado, no hay una base de conocimiento. Hay una notoria confusión entre ciencia y conocimiento. La ciencia es la búsqueda, la herramienta que permite establecer la conexión entre nuestra limitación individual y aquello que queremos conocer. El conocimiento es el fundamento mismo. En la mentalidad moderna, el conocimiento es la conclusión de la investigación científica y no se plantea siquiera que dicho conocimiento sea anterior a la pesquisa investigadora. Es decir, no hay conocimiento base, sino solo conclusiones a posteriori. Por otro lado, tenemos una auténtica sobredosis de desinformación. Prácticamente no hay nada que se vea libre de la constante confusión provocada por tesis confrontadas, las cuales acaban sintetizándose en un auténtico descreimiento acerca de no importa qué cosa. Es decir, vivimos en una relativización absoluta de la verdad. La gente lo dice abiertamente: la verdad no existe, sin darse cuenta de que al decir esto, hacen como el pez proverbial diciendo: el agua no existe. Entonces, para poder hablar de América, es necesario tratar el asunto de la lucha entre tradicionalismo y antitradición. Es una historia antigua, y sabemos que tan pronto como en el siglo XVI había ya signos claros de lo que después estallaría como emancipación americana. Estamos hablando de la América española y portuguesa. San Francisco Javier había dejado constancia de la presencia de explotadores infiltrados en el reino español de la época. Recordemos también las luchas de Santa Teresa de Ávila contra un incipiente tradicionalismo. Recuerden que tradicionalismo no es tradición, sino una impostura que toma la apariencia tradicional para sus intereses particulares. También en el siglo XVI tenemos el origen de la Inglaterra que aún hoy lucha por el cetro mundial y cuya filosofía de fondo es la contratradición, es decir, llevar el tradicionalismo hasta las últimas consecuencias. Pero ellos practicarán una doble moral, un doble juego, según el cual la antitradición es buena para los demás y no para mí. Es decir, es buena para explotar a los demás, pero debo tenerla lejos, pues amenaza mi propio fundamento de poder. Así pues, en el ámbito anglosajón se perfila mucho más que un simple capitalismo. Se establece una estrategia a largo plazo de dominio contratradicional. Es aquí donde hay que buscar la razón de la financiación de la Revolución Rusa o la propia Revolución Francesa. Entonces, para hablar de América de manera adecuada es necesario entender la diferencia y características de tres conceptos: tradición, antitradición y tradicionalismo. También es necesario entender que de la tesis tradicionalista y de la antítesis antitradicional debía surgir la contratradición, la cual debía aniquilar a la tradición. Por eso expusimos en primer lugar la cuestión del conocimiento, puesto que tradición es antes que nada conocimiento. Conocimiento fundamental y a priori, es decir, conocimiento puro. La modernidad debía ir acompañada tanto por un fraude político como por un fraude científico, y ambos están en el origen mismo de las cuestiones. De ahí que se evite siempre hablar siquiera de los fundamentos de una civilización, los cuales en síntesis son conocimiento e inteligencia, es decir, la base o fundamento de las cosas y su entendimiento, y solo a partir de ahí se puede llegar a la comprensión auténtica de cualquier cuestión. El fraude político tiene que ver con el conocimiento en el sentido de la base o aquello que está antes, a priori. Fíjense que siempre se busca la justificación en un pasado remoto. Los tradicionalistas dicen ser herederos directos de las élites más antiguas conocidas, mientras la antitradición apela al origen humano mismo como estando éste liberado de toda jerarquía. Por supuesto, esto entra en contradicción con la evolución y el progreso, y por eso es necesario un fraude científico. La base de la ciencia no debe ser un origen completo en sí mismo, sino la nada. Todo lo existente debe surgir de manera misteriosa del puro vacío, y de este modo ya es plausible el progreso, pero ojo, en ese misterioso origen debe haber algo que justifique la jerarquía que persigue el tradicionalismo y la contratradición. Y ese algo no podía más que ser la evolución, una fuerza misteriosa que jerarquiza el cosmos. Fuerza misteriosa sí, pero de científica no tiene nada. No hay la más mínima base científica para concluir la evolución tan querida a los modernos.
La única explicación razonable es el proyecto contratradicional, y es bajo esta luz que resulta comprensible la figura de un Teilhard de Chardin, o sin ir más lejos, un Richard Dawkins. Ahora que hemos podido ver todas estas cuestiones, nos preguntamos, ¿qué fue la emancipación americana? ¿Por qué tenemos todos esos extraños elementos como la masonería, la anglofilia y una tendencia hacia el socialismo y el comunismo que, sin embargo, y a diferencia de China, nunca llega a despegar? Lo mismo puede decirse de los proyectos tradicionalistas, pues el Plan Cóndor no hizo más que conducir al desastre a los países del Cono Sur. Tenemos figuras polémicas como Bolívar, y qué decir del nefasto Fernando VII. Todo esto parece un caos sin más, porque sí, ya está, y acaba recayendo en otro elemento clave para poder hablar de América con un mínimo de propiedad: el complejo de inferioridad. Ciertamente, lo que ocurrió en América fue una guerra civil española, y ciertamente el informe von Humboldt dejaba poco lugar a la duda. Ese curioso personaje del que se dice redescubrió América es significativo de un mundo moderno que estaba listo para implementar un experimento americano que dura hasta hoy. El ejemplo argentino es claro, pero el resto de países americanos no son una excepción. Estados Unidos actuó muy pronto de director y gendarme del experimento. Se nutrió de territorios mexicanos para convertirse en un imperio, y pronto bautizó al resto de América como su patio trasero. Y nosotros preguntamos, ¿se emancipó América o simplemente pasó bajo la autoridad del experimento anglo-sionista de Jerusalén Celeste al revés? Solo así se comprenden cosas como el supuestamente falso Plan Andinia, o la extraña implementación sin cortapisas de lo que Naomi Klein llamó la doctrina del shock. ¿Cómo pudo ser posible que se pisotease la soberanía de países enteros para implementar un auténtico genocidio económico? Y esto nos lleva a la otra cara de la moneda. En América no solo se implementó un tradicionalismo bajo control directo de la contratradición anglo-sionista, también se implementó la antitradición. Claro que ésta siempre intentó escaparse de las garras del anglo-sionismo. Obsérvese la permanencia de la figura del Che Guevara, una especie de reminiscencia de lo que para muchos significó la figura de Bolívar, pero hay muchos aspectos desconocidos que bien merecen un análisis concienzudo, pues hay un aspecto legítimo del legado de Bolívar que los tradicionalistas prefieren olvidar: la lucha contra la tiranía tradicionalista al servicio de la contratradición, y en este sentido hay una vinculación estrecha entre Bolívar y la Guerra de Liberación en España tras la invasión napoleónica. Esa invasión fue producto del tradicionalismo de las élites españolas, y vale la pena leer los episodios nacionales de Galdós para hacerse una idea de esta realidad ocultada por los diversos intereses, tanto tradicionalistas como antitradicionales, y también, por supuesto, contratradicionales. Pero hay un lado oscuro del legado de Bolívar, así como de la Revolución Española de 1812. La liberación de la tiranía era legítima, pero ¿implicaría una vuelta a la tradición auténtica o sería una apertura al experimento moderno de la antitradición o el nuevo tradicionalismo que abriría las puertas a la implantación del imperio estadounidense? Son estos asuntos apenas tratados y mucho menos divulgados, pero la permanencia de la figura del Che habla a las claras de la emancipación americana 2.0 para entendernos. La vinculación a Rusia era inevitable, pero ojo, este es anterior a la revolución. En la compleja historia rusa también tenemos a las fuerzas tradicionalistas jugando al mismo juego francés de revoluciones de esas de cambiarlo todo para que nada cambie. Pero también tenemos la presencia, aunque débil, de la tradición auténtica. Y cuando se implanta el comunismo, aquello pervivió tras la apertura de ojos que supuso la brusca agresión de la Operación Barbarroja. Ahí están los fundamentos de la Rusia actual, y también los vínculos americanos, puesto que en América también hubo una apertura de ojos tras el catastrófico experimento del Cono Sur o la monstruosa situación de Colombia, por poner dos ejemplos. Cuando Hugo Chávez aparece en escena, todos quisieron ver sus histrionismos, pero no el bagaje que hemos mostrado aquí. Solo así puede entenderse realmente lo que ahora mismo ocurre en Esequibo, o el acceso al poder de Milei. Por fortuna, algunos ya lo han entendido. La intención del imperio es llevar de nuevo el caos a América para poder seguir sirviéndose de su patio trasero. Mucho habría que hablar sobre el cosmos que es en sí mismo el territorio americano. Ustedes dirán si quieren que continuemos. Si les parece valioso nuestro trabajo, pueden darle a like, suscribirse, activar las notificaciones y, por supuesto, también unirse como miembros a Geopolítica Actual.
Mañana lunes subiremos un nuevo vídeo exclusivo para miembros. Gracias por adelantado y un muy cordial saludo.